profesor Amaury Vegas de Dam nos ha explicado, se ha hecho una presentación del símbolo de Nicea. En esta ponencia próxima vamos a profundizar en la relación de la fe del símbolo niceno con el desarrollo de la teología precedente, del tiempo preniceno. Tengo el honor de presentar al profesor Patricio de Navascués Benlloch. Como saben todos, es el comisario de la exposición y del congreso Símbolo Luz de Nicea, catedrático de Patrología en la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid. Se doctoró en Teología Patrística en el Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, con una tesis acerca de la teología, del conflicto, de la controversia en torno a Pablo de Samosata, con el profesor Manlio Simonetti. Ya estos estudios de doctorado capacitan para este tema que va a desarrollar, porque en esa controversia de Pablo de Samosata ya se entreven ciertas cuestiones que después van a explotar, ¿no?, a lo largo de la controversia arriana. Así que, sin más, le cedo la palabra para que nos presente el tema tradición y novedad en la evolución del dogma, el caso de Nicea. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a Andrés por la presentación. Y comienzo haciendo una serie de consideraciones generales acerca del dogma cristiano, ¿no? Me inspiro en un documento de la Comisión Teológica Internacional del año 1988, publicado en el año 89, que puede como enmarcar esta conferencia, ¿no? Trato de salir al paso de algunas interpretaciones que insisten en presentar el Concilio de Nicea como una novedad que irrumpiría en la historia de la doctrina cristiana, ¿no?, casi hasta el punto de dejar como obsoleta y hasta cierto punto inútil todo el desarrollo teológico anterior, ¿no?, que llamamos preniceno, ¿no?, casi como si en Nicea se pudiera como establecer una especie de falla o de frontera insalvable, ¿no?, que distingue dos mundos, ¿no? Tanto es así que hay veces, por ejemplo, esta es una de las tesis, no la única evidentemente, pero es una de las tesis fundamentales de una monografía que tuvo mucho eco de Rowan Williams en el año 1987, publicada después otra vez en el 2001, según la cual pues Arrio sería un pensador de corte conservador, un gran exegeta, y el Concilio de Nicea vendría en cambio como a introducir una novedad intolerable para alguien que se aferra a la tradición, ¿no? No hablo de la convicción personal de Arrio, que si atendemos a lo que podemos leer todavía hoy, en las pocas obras que nos han llegado de él, sí que parece y es evidente que él se considera discípulo de una tradición, hijo de la Iglesia. Él incluso le recrimina al propio obispo de Alejandría, con el que tiene el conflicto, mantener lo que Alejandro a Arrio le había enseñado. O sea, él le recrimina a su obispo el haberse cambiado, ¿no?, el obispo el haberse deslizado de doctrina, ¿no?, mientras que el Arrio presbítero, junto con otros muchos también obispos, serían los que permanecerían fieles a la tradición, ¿no? Bueno, sin entrar
a tomar parte desde el comienzo, que después quedará muy clara. Quería, en cambio, decir una serie de cosas sobre el dogma que yo creo que sobre los que podríamos estar de acuerdo muchos, incluso tal vez a lo mejor el propio Arrio también, ¿no? Y quienes con él pudieran compartir su doctrina, ¿no? Para llegar, dice este documento de la interpretación de los dogmas, en un momento dado dice, para llegar a una inculturación, el sentido originario del dogma tiene que ser llevado a una nueva inteligencia en otro contexto cultural, ¿no? Es decir, el anuncio de Jesucristo, que está en el núcleo y en el origen de toda la evangelización, pues va reclamando, en la medida en que va encontrando contextos culturales nuevos, nueva inteligencia, ¿no? Nueva comprensión. En esa nueva inteligencia tiene que ser, se entiende, respetado el sentido originario del dogma, ¿no? Entendemos que estos nuevos contextos culturales que demandan nuevas comprensiones no aparecen súbitamente de un día para otro, sino que se van gestando en el interior de la historia de la Iglesia, ¿no? Podemos decir, estamos todavía en el comienzo de todo, ¿no? Podemos decir que no es el mismo contexto cultural el de la comunidad cristiana de Pentecostés que el contexto de los padres de Nicea en el año 325, ¿no? Sin querer decir con ello que este sea el primer y único cambio de contexto que se dio, el de Nicea, desde los días de Pentecostés, ¿no? Cualquiera que fuese el sentido originario del primerísimo anuncio cristiano, se requiere siempre una profundización en el nuevo contexto. Más aún podríamos también pensar, y estaríamos en lo cierto, que una misma época, lo vemos por ejemplo hoy mismo, en el año 2025, una misma época para la Iglesia puede conocer diversos contextos culturales. No es lo mismo anunciar el Evangelio aquí que en Burkina Faso, ¿no? De donde surge la cuestión de la unidad y multiplicidad en la exposición dogmática de la verdad y la realidad de la revelación. Leemos ahora en lo que tienen proyectado en pantalla. La Iglesia entiende, bueno, todavía no. La Iglesia entiende que la verdad revelada una vez para siempre en Jesucristo solo puede ser conocida y aceptada en la fe otorgada por el Espíritu Santo, dice este documento, ¿no? Es decir, hay algo nuevo en la historia de Jesucristo respecto de los hechos y palabras anteriores. Eso nuevo es la plenitud que adquiere la historia de Jesús desde el punto de vista del Dios que se comunica a los hombres. Y esto pide de parte de los hombres una respuesta que llamamos fe. Esta fe es una entrega personal, es decir, es un acto por el que nos abandonamos y confiamos, y a su vez es un asentimiento y confesión de este Jesucristo y de su nueva vida dada por él, ¿no? O sea, en el mismo acto de fe hay un elemento personal de abandono que se verifica, también se concreta en un asentimiento a una serie de doctrinas. Y esto ya así, desde la carta a los romanos, San Pablo lo deja muy claro, donde habla del tipos didajes, ¿no? Que en toda evangelización hay siempre una forma doctrinal que acompaña el Evangelio, ¿no? Esta respuesta de fe, como decía ayer en una conferencia, en su conferencia el profesor Pellizzari, aquello que puso precisamente, según la hipótesis del profesor Pellizzari, en crisis Arrio, esta respuesta de fe ha sido confiada a la Iglesia, donde se conserva el depósito de la fe. A ella se le ha confiado la palabra de la verdad, el Evangelio. Los obispos, lo reconoce así el propio Alejandro de Alejandría, en la controversia con Arrio, tenemos el deber de custodiar el depósito de la fe. Alejandro de Alejandría reacciona, movido por
por su misión como obispo, reacciona con urgencia y probablemente Arrio podría sentir lo mismo por su parte, que se estaba poniendo en peligro el depósito de la fe y también por eso pone en acción a aquellos colegas suyos, sobre todo obispos, que son aquellos capaces de garantizar el depósito de la fe. Lo que queda en evidencia, según la hipótesis que escuchamos ayer por la tarde, sería como en ese momento la Iglesia no tiene elementos suficientes para discernir, o al menos están surgiendo, ahí está quizás el genio de Osio de Córdoba, ¿no? Están surgiendo esos elementos capaces de discernir por encima de la autoridad de un sínodo supralocal y de cada obispo de una iglesia particular, ¿no? A cada iglesia se le ha confiado la palabra de la verdad, el Evangelio, y en ella se va dando una progresiva comprensión vital de esta verdad. Dice este documento: nuestro conocimiento de la verdad está en la tensión entre el ya y el todavía no. Quiero decir esto porque hay veces que hablamos de Nicea como si tuviésemos hoy la comprensión plena y perfecta del dogma niceno, ¿no? Es como si los hombres en el siglo XXI no pudiéramos ya adquirir, ¿no?, un mayor grado de penetración en el misterio de la verdad, mayor grado de profundización. A veces hablamos olvidando que son misterios inefables, ¿no?, que si nosotros podemos decir algo de ellos no es por nuestra propia capacidad, sino porque así se nos ha revelado, así se nos ha regalado, ¿no? Y esto, entre otras cosas, genera una tensión a lo largo de la historia, al final de la cual no lograremos pues conocer a Dios como somos conocidos por Él, ¿no? Esta verdad no es sólo de orden intelectual, quiere marcar la vida de los hombres que la han aceptado, ¿no? El cristiano no sólo entiende una verdad, ¿no?, dice el texto literalmente, se trata de permanecer en la verdad, no sólo de entenderla cada vez mejor cognoscitivamente, sino de introducirla también más profundamente en la vida y hacerla y realizarla, ¿no? Según dice el Corpus Joánico, realizar la verdad en el amor, ¿no? En este punto de permanecer en la verdad, caminar en la verdad, ir profundizando en ella, sin duda el Concilio de Nicea, cuyo aniversario conmemoramos, representa un momento singular, no el primero de este camino por el que la Iglesia poco a poco va asimilando la fe depositada en ella y la va reformulando en un proceso de interpretación constante y viva de la tradición, dice también ese documento, ¿no? O sea, este proceso no llega a un término. Puede adquirir fórmulas fijas, pero esas fórmulas fijas encierran un contenido siempre inagotable, ¿no? Y en cualquier caso, aquí podemos hacer nuestras palabras de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Nuestra fe no se dirige nunca a las palabras del símbolo, a las palabras del credo, sino al misterio al que aluden esas palabras necesarias del credo. Bueno, aquí comenzamos, sí, ahora a leer. Cuando se habla aquí de dogma, se entiende en sentido amplio, no hablamos ahora del sentido más estricto, tipo dogma de la Inmaculada Concepción, como se puede hablar la tradición católica, o dogma de la Asunción, etcétera, sino el dogma en sentido amplio, es decir, el testimonio magisterial obligatorio de la Iglesia sobre la verdad salvífica de Dios, prometida en el Antiguo Testamento, revelada definitivamente y en su plenitud por Jesucristo y permanentemente presente en la Iglesia por el Espíritu Santo. Y termino esta introducción, que considero un poco refrescante, por lo menos para mí lo es, y necesaria también para poder comprender mejor todo este mundo no sencillo, estamos viendo, ¿no?, entre otras cosas también por el estado fragmentario en el que nos tenemos que acercar a él de las fuentes, ¿no?
Termino con una aclaración que me parece muy conveniente. Es el segundo párrafo. La explicación magisterial de la verdad de la revelación testifica la palabra de Dios en y por la palabra humana. Participa tanto de la índole definitiva y escatológica de la verdad de Dios manifestada en Jesucristo como de la historicidad y limitación de todo lenguaje humano. Es decir, que en esta misión y en esta responsabilidad también de la Iglesia como depositaria de la fe, ella al expresar la fe, por un lado, puede proponer de modo definitivo aspectos y formular de modo definitivo aspectos de esa verdad y al mismo tiempo hacerlo con la limitación y la historicidad de todo el lenguaje humano. ¿No? Podemos de un modo definitivo decir que el Hijo es homoousios con el Padre y al mismo tiempo estar necesitados de querer comprender, lo acabamos de ver ahora, ¿no? Hasta que cuál es el significado, probablemente no fuera solo uno, también lo acaba de expresar así el profesor Begas, ¿no? ¿Cuál es el significado de usía en el siglo IV, ¿no? Que no sería evidentemente solo un único significado, ¿no? Se requiere la fe para comprender rectamente e interpretar la doctrina como verbum rememorativum, ¿no? Es decir, como una palabra que está remitiendo continuamente a aquello que en el pasado Dios ha hecho con su pueblo Israel, Dios ha hecho en la creación y Dios ha hecho de un modo especial en Jesucristo, ¿no? O sea, de algún modo la fe nos remite a un pasado, pero la fe también se expresa como palabra demostrativa que quiere expresar, perdón por la redundancia, de modo eficaz aquí y ahora la salvación para los hombres de cada tiempo. O sea, no solo hay determinadas soluciones que ofrecen los padres de la Iglesia en el siglo II que son insuficientes en el año 325. En el año 325 habría alguna respuesta, por ejemplo, de San Ireneo de León acerca de la generación del Hijo, que es perfectamente armónica con el depósito de la fe, con la tradición de la Iglesia, y sin embargo sería insuficiente en ese contexto, ¿no?, en el que conviene aclarar para que pueda ser eficaz el mismo misterio de Jesucristo, ¿no? Y como verbum prognosticum, que ha de despertar esperanza mirando al fin último del hombre y del cosmos y comprenderse como alabanza, doxología. Nosotros en este congreso estamos teniendo alguna serie de actividades, ¿no?, de diversa índole. No son lo mismo las vísperas que los caballos de Felipe II, pero las vísperas ecuménicas de ayer yo no me atrevería a decir que son como un elemento que adorna, ¿no?, estas discusiones, sino al menos para los creyentes, por lo menos, son, lo recordaba también don Demetrio, son el verdadero objetivo, ¿no?, de nuestra discusión, es profesar en la adoración común el misterio del amor de Dios por los hombres, ¿no? Bien, este mismo documento asume 7 criterios que en el siglo anterior había ofrecido el gran santo John Henry Newman, ¿no?, cuando escribió, tal vez el primero o uno de los primeros, teorizó sobre la evolución de la doctrina, el desarrollo del dogma, ¿no? Él ofrece 7 criterios que asume el documento y dice que pueden ser muy útiles para ayudar a comprender mejor la historia de la teología, ¿no? Estos 7 criterios, ahora seguimos haciendo rodar el texto, el Word. Dice, el primero, permanencia del tipo, es decir, de la forma fundamental, de las proporciones y relaciones de las partes y aspectos del todo. Cuando permanece la estructura de conjunto, puede seguir manteniéndose el tipo, incluso si se cambian conceptos concretos. Sin embargo, la estructura de conjunto puede también corromperse cuando permanecen los mismos conceptos, pero en un contexto completamente distinto
o insertados en un sistema diverso de coordenadas. A mí este criterio me parece fundamental. Me parece que es un criterio que continuamente está siendo olvidado, vamos, exagero, ¿no? Pero es que casi de 10 artículos que uno puede leer, pues en 9 hay total ignorancia de este criterio, sí. Es decir, no basta para mostrar la tradición o no tradición, la ruptura o no ruptura de una afirmación en la historia de la teología con leerla, ¿no?, extraerla del contexto y ver si es exactamente la misma que siglos después va a decir otro autor, ¿no? Llega a decir John Henry Newman, y estoy totalmente de acuerdo modestamente con él, ¿no?, un pensador muy fino, que pueden permanecer los mismos conceptos, pero estar totalmente corrompida la estructura de conjunto, ¿no? Bueno, después lo probaré con algún ejemplo, ¿no? Siguiente criterio, la continuidad de los principios. Las diversas doctrinas representan principios que cada vez están más profundos, aunque a veces solo se los conoce posteriormente. Una misma doctrina puede ser interpretada de modos diversos y conducir a consecuencias opuestas cuando se la separa del principio que la sustenta. La continuidad de los principios es, por tanto, un criterio para discernir entre un desarrollo correcto y otro falso. Yo creo que también estos primeros criterios, quizás podemos discutir sobre ellos, pero por lo menos hay que tenerlos en cuenta a la hora de verificar como la tradición, el mayor grado de fidelidad o no a la tradición. Tercer criterio, el poder de asimilación. Una idea que es viva manifiesta su fuerza cuando se muestra capaz de penetrar la realidad y de asimilar otras ideas, de estimular el pensamiento y de desarrollarse sin perder su unidad interna. Esta fuerza de integración es un criterio de desarrollo legítimo. Es decir, hay ideas cuya permanencia obliga a estar continuamente como desechando otras y conduce al desarrollo teológico a callejones sin salida, ¿no? Entonces ahí se ve que su poder de asimilación es menor, ¿no? Poner un caso que no nos concierne ahora en el siglo IV, ¿no?, pero una escatología, ¿no?, una salvación, un cielo, ¿no?, que se predicara insistentemente solo como una bienaventuranza para el alma, tiene la dificultad grandísima de asimilar todo el misterio de la resurrección final y de la renovación final de la creación, ¿no? Porque si al final la salvación que esperamos es solo la visión beatífica del alma, ¿no?, se pierde entonces la integración con los misterios escatológicos finales. Es una cuestión clásica donde la escatología tiene que hacer las cuentas con la historia y ver dónde está, ¿no? Pero hay algo que en cierta manera, que por supuesto no dentro de la teología católica no lo consideramos erróneo ni por asomo, esa visión beatífica del alma del santo después de la muerte. Si solo se insiste en eso, entonces quedan muchas otras verdades sueltas, aisladas, sin integración, ¿no? 4. La consecuencia lógica. El desarrollo dogmático es un proceso vital demasiado amplio para poder ser entendido meramente como explicación y deducción lógica a partir de premisas previas. Tiene que legitimarse posteriormente como lógicamente... ¿Me estás diciendo algo? Sí. No, sí, como coherente. Sí. Que nos conocemos mucho porque hemos vivido juntos. Sí. A la inversa, se puede juzgar un desarrollo por sus consecuencias y reconocerlo como legítimo o ilegítimo por sus frutos. Bien. 5. Anticipación del futuro.
tendencias que solo más tarde se imponen, pueden hacerse notar ya mucho antes de modo aislado y poco nítido. 6, que es casi el único criterio que normalmente se utiliza, influjo conservador sobre el pasado. Un desarrollo es una corrupción si contradice a la doctrina primitiva o desarrollos anteriores. Un verdadero desarrollo, por el contrario, mantiene y conserva los desarrollos previos. El sexto, ¿se ve o no? No sé. ¿Ahora sí? Sí, sí. Si contradice a la doctrina primitiva o desarrollos anteriores. El problema de considerar este criterio exclusivamente es que nos lleva a una discusión eterna, porque según donde pongamos el acento o la lupa, Arrio será, por ejemplo, en el caso que nos concierne, un desarrollo legítimo del dogma, Alejandro podrá ser una corrupción del dogma primero, ¿no? Fuerza vital duradera, una corrupción conduce a la disolución y no puede tener una larga permanencia. Por el contrario, una fuerza vital duradera es un criterio a favor de que un desarrollo es fiel. Bien, vayamos a un punto muy claro, ¿no? Y que ha sido recientemente propuesto como una de las claves, mejor dicho casi, como la clave de la controversia doctrinal en Nicea, en Arrio y en Nicea. El punto de la eternidad de la generación del Hijo, ¿no? La generación eterna del Hijo. Vamos a leer los textos 11.2, vamos hacia el final de todo. Texto 11.2 hacia el final, página 8. ¿Está? 11.2. Sí. Nuestra fe, la de nuestros antecesores, la que también de ti hemos aprendido, Santo Padre, es esta. Sabemos que existe un Dios uno, el solo inengendrado, el solo eterno, el solo sin principio. Es casi una apoteosis del mono, este texto de Arrio, ¿no? El solo verdadero, monon alecinón, el solo que tiene la inmortalidad, el solo sabio, el solo bueno, el solo poderoso, juez, gobernador y administrador de todas las cosas, inmutable e inalterable, justo y bueno, Dios de la ley de los profetas y de la nueva alianza, que ha engendrado al Hijo unigénito antes de los siglos de los tiempos, por medio del cual ha hecho también las edades de los tiempos y de todas las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está clarísimamente marcada la distinción, ¿no?, entre el Dios, único Dios sin engendrado, hablábamos antes en la conferencia anterior de la Gennesía, el único Dios eterno y el Hijo unigénito antes de los siglos, pero no eterno. Vamos al 11.4, poco más adelante, en la letra B, decimos que Él es inengendrado en comparación con el que ha sido engendrado por naturaleza. Lo ensalzamos como sin principio, con el que tiene principio. Lo veneramos como eterno en comparación con el que ha llegado a ser en el tiempo. Aquí está de modo todavía más claro, en un fragmento de esta obra escrita poco antes del Concilio de Nicea, al parecer, por parte de Arrio, que nos ha llegado siempre a través de fragmentos, normalmente de Atanasio. Y aquí dice Arrio, esta es una obra en verso, por otro lado, pasa que está deshecha la versificación en esta versión que ofrezco. Lo veneramos como eterno en comparación con el que ha llegado a ser en el tiempo. Bien, si ahora retrocedemos y nos vamos muy al principio, al texto 2.1, por eso hay que ir subiendo y bajando, es muy divertido.
al texto 2.1, la página 2. En la página 2, texto 2.1, dice así San Justino, ¿no? En efecto, cuanto después de Dios es o ha de ser jamás, todo tiene naturaleza corruptible y por eso es Dios. Pero todo lo demás fuera de Dios es creado y corruptible. Monos, agénetos, kai azautos, joseos. Es decir, solo Dios es increado. Aquí, según el criterio 6, ¿no? Arrio sería un desarrollo totalmente legítimo de San Justino. San Justino sería Arrio ante litteram y Arrio sería un desarrollo legítimo de San Justino. Vemos el texto 3, más adelante, 3.2, 3.2, 3.2, sí, sí. Pero si Dios y la materia son ingenerados, entonces, según los platónicos, Dios no es hacedor de todas las cosas, ni por cierto se manifiesta de seguirlos la monarquía de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué grandeza habría si Dios hiciera el mundo de materia presupuesta? Bueno, aquí, pero el poder de Dios se manifiesta en esto, el hacer lo que quiere del no ser, de modo que ninguno otro sino solo Dios puede dar alma y movimiento, ¿no? Antes, en el texto 3.1, justo antes, dice, y cuando Dios quiso hacer cuanto había deliberado, engendró a este verbo, primogénito de toda creación, no vaciándose de su verbo, sino engendrando el verbo y conversando siempre con el verbo. De aquí que nos enseñan las Sagradas Escrituras y todos los inspirados por el Espíritu, de entre los cuales Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era ante Dios, mostrando que en los comienzos existía Dios solo y su verbo con él, ¿no? Y su verbo, perdón, en él, ¿no? Bien, más adelante, otro texto, texto 4.1, texto 4.1. Dicen que en las alturas invisibles, esta pertenece, es una descripción de la doctrina gnóstica de Ptolomeo hecha por San Ireneo. Dicen ellos, los gnósticos, que en las alturas invisibles e innombrables existe un eón perfecto, preexistente, más bien habría que decir supraexistente, lo llaman también supraprincipio, suprapadre y abismo. Es invisible e inabarcable. Como era inabarcable e invisible, sempiterno e ingénito, existió en silencio y gran quietud durante siglos sin fin. Con él existía también pensamiento, a la que llaman además gracia y silencio. Una vez este abismo quiso emitir de sí, etcétera, etcétera. Es decir, todo el primer párrafo es una descripción de un estado eterno en el que vive solo el suprapadre, el abismo, etcétera. Y una vez, o sea, como en un estadio siguiente, aparece la voluntad de que en algún momento exista junto a él el Hijo, ¿no? Bien. Seguimos más adelante otro texto, por ejemplo, el texto 6, en la página 5, texto 6.1. San Hipólito, año 200, es decir, todavía estamos bastante antes de Arrio, dice, Dios, existiendo solo y no teniendo nada sincrónico a sí mismo, quiso crear el cosmos. Aquí está clarísimo también, o sea, que Theos monos, ¿no? Como hablaba también Arrio, el único unigénito, el único inengendrado, perdón, el único inengendrado, el único eterno, el único. Aquí también Dios existiendo solo y no teniendo nada sincrónico a sí mismo, quiso crear el cosmos. Vamos, vamos al texto 8, 8.1. 8.1, ¿lo tenemos ya? Esta es la primera vez
que en la historia del dogma encontramos explícitamente afirmada la eternidad de la generación, ¿no? Por otra parte, uno que estuviera consciente de comprender o de pensar religiosamente acerca de Dios, ¿de qué modo podría pensar o creer que Dios Padre en algún momento o instante careció de la generación de esta sabiduría? Pues bien, o dirá que Dios no podía generar la sabiduría antes de generarla, para que ella que antes no era, fuera generada después para que existiese, o bien dirá que el Padre podía generarla, pero, lo que sería sacrílico afirmar de Dios, se adelanta a decir Orígenes, no quería. Para todos es evidente que ambas cosas son absurdas e impías, o que Dios, de no poder, progresó hasta poder, o sea, de no poder tener un hijo, hubo un momento en el que sí pasó a tenerlo, o que pudiendo, fingió y aplazó la generación de la sabiduría. En ningún caso sería adecuado de Dios, ¿no? Dice Orígenes, de manera que concluye, nosotros hemos reconocido que siempre Dios es Padre de su Hijo unigénito, nacido de Él, y que toma de Él aquello que es, pero sin ningún inicio, no solo aquel que se puede distinguir por algunas discontinuidades de los tiempos, ni tampoco aquel que la solamente ante sí misma suele intuir y, por así decirlo, contemplar por medio del intelecto y del alma desnudas. Es decir, extiende al Hijo el concepto de eternidad extratemporal, ¿no? Que es propio de Dios y al que habían llegado los griegos, según un artículo de Franco Ferrari, ya en la época probablemente de los neopitagóricos, ¿no? Con algún tipo de Eudoro, en tiempos de Eudoro, etc., ¿no? Y que, es decir, siglo I, ese concepto de eternidad no simplemente como una duración ilimitada en el tiempo, sino como algo extratemporal, habría sido conquista del pensamiento griego en torno al siglo I y después va siendo patrimonio también de los cristianos. En este caso, Orígenes extendería al Hijo en este texto esa eternidad característica del Padre, pero sería una ruptura con la tradición anterior, ¿no? Según el sexto criterio de Newman, corrompería la tradición anterior en este punto Orígenes, mientras que Arrio sería el tradicional, ¿no? Junto con Justino, Teófilo, Hipólito, etc., ¿no? Vayamos a leer el 8.2, que es el siguiente texto, y vamos a ver cómo presenta Orígenes a este Hijo eterno. Pero nosotros, prestando fe al Salvador que dice, el Padre que me ha enviado es mayor que yo, y a causa de esto al que no ha llevado ni siquiera la denominación noble, verdadera y perfecta de bueno, es decir, Jesús, cuando el joven rico se le acerca y le dice, bueno, maestro bueno, dice, no, yo no soy bueno, solo el Padre, sino que la ha trasladado en acción de gracias al Padre con regaño al joven rico que quería sobreensalzar al Hijo, decimos que el Salvador y el Espíritu Santo, aquí me ha jugado la pasada la fuente griega, sobrepasan a todas las criaturas no por comparación, sino con una supremacía que excede. Es decir, que el Hijo y el Espíritu son superiores a nosotros sin comparación. No estamos en la misma liga, no estamos en la misma clasificación, ¿no? Entonces, somos incomparables por distancia. Ahora bien, esa distancia que no admite comparación entre el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros es menor que la que existe entre el Padre y el Hijo. Es lo que dice después Orígenes. Siendo sobrepasados Hijo y Espíritu Santo por el Padre, tanto o más cuanto Él y el Espíritu Santo sobrepasan al resto de lo que no existe, no a lo que sucede por casualidad. Bueno, ¿por qué he querido escoger después este texto? Porque quiero poner de manifiesto que el primer autor, y casi el único, que antes del Concilio de Nicea ha afirmado con claridad y rotundidad la generación eterna del Hijo, se nos presenta con el aspecto casi más subordinacionista de cualquiera de los otros pensadores y teólogos, ¿no? Dicho de otro modo, aquel que por primera vez
ha llegado, ¿no?, como fruto de su fe y de su razón, a entender que el Hijo no puede no ser eterno, es también el mismo que en todo el tiempo transcurrido hasta Nicea casi ha presentado al Hijo con mayor inferioridad respecto del Padre. Es decir, si uno escoge el criterio de eternidad, ¿no?, como la garantía de la fe, no es capaz de vertebrar el desarrollo entero del dogma y tiene que concluir que la fe cristiana comenzaría como un pequeño balbuceo con Orígenes y poco a poco se iría imponiendo a partir del siglo IV, ¿no? Pero si la causa de la discusión consiste en la generación eterna o no del Hijo, que uno puede tomar esta opción, tendrá, en cambio, deberá concluir necesariamente que este principio no puede asimilar, no puede vertebrar la historia del dogma tal como nos lo presenta la tradición entera, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿existe también, ¿no?, por parte de Alejandro de Alejandría un principio, ¿no?, tal vez no el de la eternidad, pero otro principio que pueda en cambio vertebrar de modo armónico y frente al cual Arrio en cambio se sitúe fuera de él? La respuesta es claramente sí. Y ese principio es la generación del Hijo que no rompe la unidad de Dios. Y este criterio es limpio desde el comienzo hasta el final, ¿no? Cuando uno pone el acento en este misterio, que es un misterio de amor, en el fondo, porque solo el amor puede exigir tanto la unidad como la alteridad al mismo tiempo, ¿no? Solo si Dios es, antes que ninguna otra cosa, amor, hemos de profesarlo uno y hemos de profesarlo múltiple al mismo tiempo, ¿no? Entonces, he aquí cómo se empiezan casi a llenar de vida y de agua todos los criterios que ofrecía antes John Henry Newman, ¿no? Resulta que con el paso del tiempo se empieza a descubrir todo el potencial de determinadas afirmaciones. Entonces se descubre cómo, sí, llegado a un determinado punto, ese principio de la unidad y la alteridad, de la generación del Hijo que no rompe la unidad, comienza a demandar que la generación sea eterna. Pero es que además tampoco tenemos como que ponernos de perfil cuando se invoca la generación eterna, ¿no?, como factor disruptivo un poco, ¿no?, mientras que Arrio sería el tradicional. No nos tenemos como que poner de perfil y simplemente no hablar mucho de esto, no vaya a ser que... No, sino que podemos ir a la permanencia del tipo, el primer criterio de John Henry Newman, y decir, ¿por qué esos primeros autores que, como Arrio, literalmente igual que Arrio, afirmaban que Dios existe solo? ¿Por qué decían que Dios existe solo? No lo decían para negar la generación divina del Hijo. Lo decían para negar la existencia eterna de la materia. Lo decían para poner de manifiesto la soberanía de Dios que crea, a diferencia de en la tradición platónica, Dios crea a partir de la nada y no crea a partir de un sustrato amorfo de materia, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el primer criterio de Newman, donde hablaba de las proporciones, de la estructura, del contexto. Efectivamente, Tertuliano, Hipólito, Teófilo, autores 200 años antes que Arrio, han dicho, Dios existe solo y después engendra al Hijo. Arrio igual, pero mientras que en Arrio eso está dirigido a negar
que el Hijo sea tan Dios como el Padre, en los autores anteriores está dirigido a mostrar que la materia no es eterna con Dios. Está incluso todavía más dirigido a garantizar que nuestra carne resucitará. Es un verbum prognosticum. Decir que Dios existe solo y que no tiene la materia coeterna con Él es un modo de decir, a Dios no le impone nadie su ley. Aquel mismo Dios que ha dado las leyes a la creación y a la materia, Él mismo las superará si se trata de beneficiar, ¿no?, gratuitamente al hombre que Él ha creado, si se trata como de llevar a la carne a la gloria incorruptible de Dios. Bien, se podría seguir extendiendo la encuesta, ¿no?, y llegaríamos como a una conclusión semejante, viendo otros puntos, ¿no? Por ejemplo, el del conocimiento de Dios, ¿no? Cómo el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, o cómo explican los distintos padres y Arrio mismo que Cristo sea unigénito, ¿no? Arrio dice, ¿por qué Cristo es unigénito? Y entonces dirá, Cristo es unigénito porque es el único que ha sido creado directamente por el Padre, el único que ha venido a la existencia, si queremos, el único que ha venido a la existencia directamente por el Padre. Todas las demás criaturas han venido del Padre por medio del Hijo. Exactamente igual habla San Hipólito 200 años antes que Arrio. Pero para San Hipólito, el Hijo es unigénito porque es el único capaz de comprender la grandeza del Padre. Es decir, Arrio se agarra a una afirmación aislada de San Hipólito, ¿no?, pero vacía de contenido este término tan hondo, tan denso, que atribuía la tradición desde San Juan a Jesucristo, ¿no?, que es ser monógenes en griego, unigenitus en latín, es decir, siendo engendrado, sin embargo, es el único capaz de medir al Padre, capaz de comprender al Padre, capaz de ver al Padre. Así, invariablemente, los grandes teólogos anteriores a Arrio. Y Arrio en este punto claramente se distancia de ellos, ¿no? Concluyo, ¿no? La idea genuina, capaz de vertebrar el desarrollo del dogma, es la de alteridad y unidad en el ser divino. La idea de una generación que no rompe la unidad. La idea de la generación eterna no es capaz de vertebrar el desarrollo de todo el dogma y deja al margen gran parte de la tradición que reconocemos como ortodoxa. La otra, por el contrario, es capaz de ir asimilando poco a poco todos los aspectos de la tradición genuina. La idea de una generación consustancial, tal como la definió posteriormente Nicea, es decir, de una generación que garantiza alteridad y unidad, no solo limita la herejía de Arrio diciendo esto no solo, que a mí me parece una de las grandes contribuciones de Nicea, elimina la ambigüedad y algunas expresiones anteriores, sino que deja abierta, además, esta idea de la generación consustancial, la riqueza inagotable del misterio, que por un lado no se puede deducir, no se puede prever, ¿no?, como una concatenación lógica totalmente previsible, pero que al mismo tiempo tampoco es absurdo, con lo cual invita a una decisión de la persona entera que no puede limitarse a su sola especulación racional y está llamado a adorar el misterio del Dios Padre e Hijo en un único ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Patricio por esta presentación de un punto. Yo me atrevo a decir que este punto que acaba de explicar Patricio es clave y habitualmente maltratado en ámbito católico. Así que
Espero que esta contribución ayude a recibirlo. Pongo un ejemplo en cómo se suele tratar a los padres pernicenos así como una etiqueta sin más de subordinacionistas, cual me parece que tiene pues, un grave peligro. Entonces espero que también se reciba la contribución de Patricio para poder matizar adecuadamente esta cuestión. Pero abro el turno de preguntas para profundizar en la ponencia. El profesor Juan José Ayán y el profesor Franco Ferrari. Estos primeros autores que no hablan de generación eterna, que normalmente hablan de una generación ante tempus, cosa que hoy nos cuesta mucho comprender qué es esa generación ante tempus, que no se puede identificar con eternidad. Ninguno de ellos, afirmando eso, diría que el Hijo no es Dios verdadero. Admitirían que ha sido engendrado ante tempus, no afirmarían la eternidad, pero a ninguno se le ocurriría decir que no es Dios verdadero. Arrio toma ese ante tempus para ir contra el dato de fe que los otros mantenían, que es que el Hijo es verdadero Dios. Él, sin embargo, utiliza ese ante tempus para decir no es verdadero Dios. Es una ruptura, por decirlo de alguna manera, con una tradición teológica, de una manera de hablar teológicamente, pero Arrio lleva a una ruptura en la fe, que no estaba en los anteriores. Sí, por otro lado, Dios verdadero está también en el corpus juánico. Aquí únicamente lo que no sé es el estatuto canónico de las cartas de Juan en Alejandría, pues en la época de Arrio. No sé si se seguían discutiendo o no, porque Jesucristo aparece como Theos Alecinos no sé si en la segunda carta de Juan, ahora no recuerdo. Sí. Pero vamos, que caso. Sí. Grazie per questa bellissima relazione. Per pochissimo che può valere la mia opinione, mi hai abbastanza convinto, cioè penso anch'io che la questione fondamentale nella tesi di Ario sia negare diciamo la coeternità della materia rispetto a Dio, no? Penso che tu abbia ragione. La mia domanda riguarda però la questione della generazione eterna ed è una domanda di ordine generale. Da un punto di vista, per esempio, di origine, non fa problema, perché noi abbiamo diversi casi di generazione eterna, no? La generazione, per esempio, delle idee, nella tradizione platonica è una generazione eterna, è una generazione necessaria ed eterna da principi superiori, no? La generazione del primo generato in Plotino, cioè dell'intelletto, del nous, è una generazione eterna, eccetera, eccetera. Ecco, c'è però un aspetto nella concezione cristiana che manca in questi testi, cioè la bulesis, la volontà. Non fa problema introdurre la nozione di bulesis all'interno di una generazione che si presume essere eterna o non è considerato un problema? Sí. Bueno, de hecho, es uno de los puntos fuertes también de Arrio, ¿no? Afirmar que el ser del Hijo... Bueno, Arrio entiende que la generación no es eterna, ¿no? Pero al mismo tiempo también afirma que el ser del Hijo descansa en la sola voluntad del Padre.
efectivamente hay varias maneras de entender la generación eterna, ¿no? Y ahí está que de por sí una generación eterna aún no dice nada del estatuto ontológico del Hijo eterno. Puede ser eterno el Hijo y dependiente e inferior al Padre eterno, ¿no? Como de hecho podemos pensar que en algunos autores la materia fuera considerada ontológicamente inferior al demiurgo o al Dios, ¿no? Ahí está, por eso he puesto de manifiesto Orígenes, ese texto donde clarísimamente habla del Hijo eterno y en otro pasaje de otra obra distinta, pero en este sentido Orígenes aquí es consistente porque siempre mantiene la misma opinión. Él subraya la enorme distancia que hay eternamente entre el Padre y el Hijo. Tanto es así que esa distancia es superior a la que existe entre el Hijo y nosotros, que estamos en el tiempo, ¿no? El introducir la voluntad en la generación eterna, no sé si hay algún autor medio platónico que introduce la voluntad de Dios en la creación, pero es uno de los... Sí, pero que es ático, puede ser. No, antes sí. Pero claro, no en la generación eterna, claro. Yo creo que eso hay que entenderlo precisamente como el misterio del amor, me parece a mí. Cuando la clave es el amor, Dios no puede no amar voluntariamente, ¿no? En cualquier caso, estamos tocando también los límites, ¿no? Yo recuerdo que el padre Ladaria, que ha sido maestro de más de uno de los que están aquí, pues llega a decir Dios existe, Dios existe libremente, ¿no? Como es, ¿no? Y existe necesariamente como quiere ser, ¿no? Es como combina, se combina de algún modo, ¿no? La necesidad y la libertad en un modo que para nosotros va mucho más allá de nuestra capacidad, ¿no? Quizás esto también es, como diría San Agustín, si comprendis non es Deus, ¿no? Quizás esta dificultad que tenemos aquí de introducir la búlesis es una garantía de que no nos lo estamos inventando, de que no lo estamos concluyendo, sino que lo estamos recibiendo cuando nos acercamos a aprenderlo todo de Jesús, ¿no? Sí, sí. El profesor Raúl Orozco, de la Universidad de San Damaso. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me ha parecido muy sugerente el hecho de haber comparado primero con el texto de la CTI y a raíz de esto, ¿no? También porque creo que es un texto, ¿no? Que sin darle el valor sacramental a la fórmula, pero que está por detrás un sustrato cuasi sacramental, el símbolo real, llega a decir en alguna ocasión. Entonces, me ha parecido muy sugerente por el hecho de que ha sido como un esfuerzo por identificar lo que es la sustancia, digamos así, de la fórmula, aquello que después para los sacramentos sería salva eorum sustancia, ¿no? Aquello que por nada la Iglesia tiene la autoridad de poder cambiar, aunque se cambie, digamos, la forma, la materia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto justamente aquí se identifica aquello que es insalvable, en el sentido en que no hay ninguna autoridad, ¿no? Ni siquiera de la razón humana que tenga autoridad para poder modificar esa sustancia y que se convierte en criterio de discernimiento para las formas, digamos así, filosóficas o humanas de explicar la sustancia o el dogma? No sé si me he explicado. Sí, no, pero me he perdido en el momento de la pregunta. Sí. No, la pregunta es si justamente lo que tú has identificado, ¿no? La forma de entender a Dios como la forma personal, digamos así, o amor, es el criterio que a la vez hace posible discernir qué filosofía se puede utilizar para explicar el misterio cristiano y qué filosofía, explicando el misterio cristiano, pervertiría, digamos, la sustancia.
No sé si me explico. Sí. A la hora de la inculturación del dogma, porque esto del discurso yo creo actual también con respecto a... Hay un autor alemán actual que ha sacado el texto, una cuestión sobre la interpretación del dogma y en el fondo es hasta qué punto la continuidad y la ruptura, ¿no? Sí. Bueno, en cierto modo sí, pero yo tampoco sé hasta qué punto, tampoco a veces nos han dejado muchos datos los autores en este momento de sus convicciones como personales o de sus modos de discurrir, ¿no? A mí me llama siempre la atención un texto de San Hipólito cuando dice a este hijo, ¿no? Yo lo llamo otro, y utiliza un término griego que es el término mayor que tiene la lengua griega para la alteridad, heteros, ¿no? A este hijo yo lo llamo heteros, distinto del padre. Ya San Justino lo habría dicho antes, heteros arismó, ¿no? Otro numéricamente distinto del padre. Y dice San Hipólito inmediatamente, y sin embargo no digo dos dioses. Esta rotundidad y claridad no la explica. No explica por qué está como razonando de este modo, ¿no? Pero ahí hay algo que le está sujetando, ciñendo, ¿no? Y yo creo que es este misterio de una unidad y una alteridad, ¿no? Hay una diferencia numérica, heteros, digo dos, pero no digo dos dioses, y hay una unidad del ser divino, ¿no? Quizás aquí podría aquello de Newman, ¿no? El punto 2, ¿no? Las diversas doctrinas representan principios cada vez más profundos, aunque a veces solo se los conoce posteriormente, ¿no? A veces, a lo mejor ahora nosotros, con la mirada de los siglos, podemos descubrir con qué limpieza puede vertebrar, ¿no? Armonizar todo el desarrollo de la doctrina este principio del amor y de la unidad y la alteridad propias del amor, que a lo mejor no estaban tan evidentemente expuestos en el siglo II, en el siglo III, ¿no?